Nos ocupamos del acto a 31 años de la democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos también, lo encabezó la presidenta Cristina Fernández, fue este sábado en Casa de Gobierno. Repasamos en este informe los puntos centrales del discurso de la jefa de Estado. A nosotros nos gustaría que también, en los tiempos que corren, se explicitaran y se explicaran los proyectos. Todos los proyectos políticos. Este es nuestro proyecto. Está explicitado, está construido. La historia y el país nos demuestran que en realidad, a lo largo de estos 200 años, ha habido dos proyectos de país. ¿Qué diferencia hay entre esos que le decían a Belgrano que se rinda, que se entregue, de los que me dicen a mí negocie en cualquier término con los fondos buitres? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Antes venían con armas y cañones. Ahora vienen con las armas de la economía o del mercado. Nosotros tenemos acá nuestro proyecto exhibido con resultados. Queremos que nos expliquen cuál es el proyecto. Porque no basta con una foto, ni una campaña de marketing, ni elegir un color. Es el país y la patria son algo más que una foto, un color o una campaña. Ahora a los sicarios mediáticos se le unen algunos secuaces judiciales. ¿Dónde está el ministro de Justicia? Ahí está. Ahí lo veo. Ahí lo veo a Julio Alac. Lo llaman al doctor Alac por una causa que data del 2008 de Aerolíneas Argentinas, cuando fue el interventor o presidente de Aerolíneas Argentinas, una aerolínea que recibimos quebrada y vaciada. Nunca un fiscal, nunca un juez argentino procesó o llamó a uno de los vaciadores empresarios extranjeros. Nunca, nunca. Discurso de la presidenta de la Nación con motivo de celebrarse los 31 años ininterrumpidos de la democracia. Escuchamos tu comentario, Luis, buenas tardes de nuevo. Sí, fue muy interesante el discurso de la presidenta, tanto el que hizo adentro de la Casa de Gobierno como el que hizo después en la plaza, porque echó luz sobre algunas zonas del futuro que no se tenían muy en cuenta. En primer lugar, se refirió a los programas, a los proyectos que presentan los candidatos que se van a presentar en las elecciones del 2015. O sea, los políticos tienen dos posibilidades: o trabajan para desacreditar al adversario o trabajan para promover sus proyectos, sus propuestas. En el caso de estas elecciones, en realidad es muy poco lo que se conoce de las propuestas de los que ya están como candidatos en la oposición, porque casi todo el tiempo en estos 11 años fue una lluvia de causas judiciales, de denuncias mediáticas. La estrategia no fue tanto presentar proyectos alternativos, sino desacreditar al adversario. Y contaron en este caso con la ayuda invalorable de los grandes medios de comunicación concentrados y al mismo tiempo de un sector importante del Poder Judicial que acompañó y muchas veces generó estas denuncias. La presidenta fue clara: queremos que también se presenten los proyectos que hasta ahora no han sido planteados. ¿Qué se va a hacer con la asignación universal por hijo? ¿Qué se va a hacer con las empresas estatales? ¿Qué se va a hacer con YPF o Aerolíneas Argentinas, que son logros? Con la movilidad jubilatoria, que son logros que ha conseguido este gobierno y que en general la oposición la única argumento de campaña ha sido este intento de la estrategia permanente de desacreditar al adversario. La presidenta habló también con el tema de los derechos humanos, porque en esta semana hubo declaraciones de Mauricio Macri y de Sergio Massa que dieron la impresión de que la idea de estos dos candidatos, en el caso de ganar, sería terminar con la política de derechos humanos que ha llevado este gobierno y que coincide con la política de los organismos de derechos humanos. Sin ir más lejos, Sergio Massa dijo que hay que terminar con el ciclo de los derechos humanos. Inevitablemente este tema se convierte permanentemente en un tema
de gran importancia en el debate político en este país. Han pasado 31 años desde la recuperación de la democracia y este tema vuelve y vuelve una y otra vez. Rápidamente los dirigentes del kirchnerismo criticaron duramente a Sergio Massa por estas afirmaciones y el candidato, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre aliado del kirchnerismo, es interesante la frase que utilizó para criticar a Sergio Massa, en el sentido que cuando dijo los derechos humanos no constituyen una etapa, es una estupidez decir que es una etapa que se cierra, porque los derechos humanos son una forma en la que quieren vivir los argentinos. Es interesante esta definición, pero hubo otra más que hizo la presidenta, sobre todo en el discurso cuando salió afuera, y vio que a pesar de la gran tormenta permanecían en la plaza decenas de miles de jóvenes sobre todo, y dijo, muchos se piensan que el problema después de estas elecciones voy a ser yo. Y por eso está esta campaña de denuncias y demás que está afrontando la presidenta en la justicia. Pero el problema en realidad no voy a ser yo, el problema van a ser ustedes, dijo la presidenta, quizá parafraseando una frase de Perón en otro contexto, en otro momento, cuando dijo mi único heredero es el pueblo. Y de alguna manera lo que uno imaginaba en ese momento es qué pasará cuando Macri o Sergio Massa quieran echar para atrás, si es que así es como lo han sugerido lo que se proponen hacer, y estas decenas de miles de personas se vuelquen a la calle.